Monseñor Mauricio Vélez, bienvenido. Le damos muchas gracias por estarnos acompañando en estas fiestas patronales de Santa María de los Dolores. Hoy es 15 de septiembre, Día de la Virgen de los Dolores, y quisiéramos ahondar un poquito más en este tema que hace alusión a esta advocación tan linda a la cual está dedicada nuestra parroquia, y es el dolor y el sufrimiento en las personas. Melissa, muchas gracias por la invitación a este programa para toda la comunidad. Quiero agradecerle primeramente al Padre Juan David, el que me haya invitado a compartir con todos y cada uno de ustedes las fiestas patronales, al igual que al Padre Mauricio. Considero que tener como la Santa Patrona a Nuestra Señora de los Dolores nos lleva a las Sagradas Escrituras, a leer esos grandes momentos de dolor que acompañaron a los profetas, que acompañaron a los emisarios de Dios, a los mismos apóstoles, al mismo Mesías, al Salvador del mundo, donde el dolor hace parte de la condición humana. Y es lo primero que hay que leer. Hay personas que dejan su religión por una ideología, dejan su religión por una corriente, porque les quieren vender un mundo plácido, un mundo sin enfermedad, un mundo sin dolor, un mundo sin pobreza, y eso no existe, eso no existe. En la condición humana, nosotros vivimos momentos de luz y momentos de sombra, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de esperanza. ¿Qué tal que todo en la vida fuera una alegría en plenitud en este mundo? Ya la gente buscaría cómo quebrantarla. Lo bonito de la vida es que tenemos momentos para decir sí, momentos en los que nos toca decir no más, momentos en los que nos toca abrirnos al Evangelio y decir, venga, es que esto hay que batallarlo. ¿Quién ha dicho que la vida es fácil? Y si uno tiene a Dios, ¿a qué le tenemos miedo? Usted acaba de decir algo muy interesante, Monseñor, y es que las ideologías actuales nos quieren vender un mundo sin enfermedad, sin tristezas, sin problemas. Y actualmente nosotros vemos que la depresión y la ansiedad están súper en aumento, que es básicamente uno de los problemas claves de la humanidad, y debe ser a raíz de estas ideologías. ¿Cómo surgió esto? ¿Desde cuándo esto se puso de moda? Que ahora lo vemos como que está tanto en auge. Melissa, desde que existe el hombre, siempre ha estado esa batalla entre el bien y el mal. Desde que existe la humanidad, encontramos sectas, encontramos pensamientos, ideologías que contrarían el bien, que contrarían la armonía o contrarían el amor. Bastaría uno ir a la historia de la humanidad para encontrar que cada época tiene crisis y cada crisis tiene un llamado a la esperanza. Si hay algo que ha caminado transversalmente con la humanidad es el dolor y la esperanza, siempre y en todo momento. Ahora bien, si nosotros nos concentramos en estas épocas modernas nos han llevado a un individualismo exagerado. De hecho, la época moderna hablaba del mega individualismo. En esta época en que estamos se habla del mega individualismo libertario. Esa palabra libertaria está llevando a que mucha gente tome decisiones que contrarían la armonía, el orden, el bien, el amor, la justicia, la esperanza. Por ejemplo, si a la persona la vacían de Dios, la gobiernan con facilidad. Una persona sin Dios es una persona que se va como caballito trochero detrás de las propuestas sanguinarias que se van dando en el mundo. Una persona sin Dios le dice fácilmente sí al aborto. Una persona sin Dios no quiere sufrir una enfermedad ni un dolor y le dice sí a una eutanasia. Una persona sin Dios se deja moldear fácilmente
para las corrientes de turno. Y esas corrientes de turno ciertamente laceran la sociedad, limitan la existencia humana y montan en un trofeo lo que contraría el orden de la persona, de la familia y de la sociedad. Yo aprovecharía este programa para decirle, mire, un católico le dice no al aborto. Un católico le dice no a la eutanasia. Un católico le dice no a aquello que va contra el Evangelio. Y no se trata de moralizar el mundo, se trata de evangelizarlo. Uno con Evangelio entiende que la vida tiene cruz, pero detrás de toda cruz hay luz, hay resurrección, hay vida, hay un Cristo victorioso. ¿Qué le hace, Monseñor, al alma y al entendimiento de las personas esa falta de Dios de la que nos hablabas para llegar a estar de acuerdo con este tipo de cosas, para llegar a estar de acuerdo con la eutanasia, con el aborto? ¿Qué le pasa al entendimiento de estas personas que nos decías, bueno, sin Dios una persona le dice sí a todas estas ideologías? ¿Por qué? Melissa, lo que sucede es que lamentablemente cuando la gente pierde esa sintonía con Dios, cuando la gente se comienza a vaciar de Dios, el mundo ocupa ese espacio. Y estamos en un momento histórico donde estamos mega saturados de información, unas veraces, otras no veraces. Pero ¿dónde están las 6 grandes ideologías que nos están haciendo daño? Pululan en todo el mundo, en todo escenario, en todo lugar. Vemos el secularismo, una vida sin referentes religiosos. Vemos el individualismo, una vida sin prójimo. Vemos el materialismo, el tener por el tener. Vemos el pansexualismo, una vida desordenada en el campo sexual. Vemos el hedonismo, el máximo placer con el mínimo de dolor. Y vemos el relativismo, que es tan grave. Entonces, cuando ya comenzamos a relativizarlo todo y a enmarcarlo en la palabra normal, ahí es donde ya todo se vuelve frágil, gaseoso y de cristal. Es que Dios no es un concepto, es un estilo de vida. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser superior. Eso es lo que define Dios, un ser superior, principio y fin de todas las cosas, creador de todas las cosas, un hombre presente, omnisciente, omnipotente. No estamos hablando ante cualquier cosa, estamos ante aquel que es el origen de todo. Y para la gente esto le genera dudas, pero seamos honestos, la ciencia ha avanzado lo indecible. La ingeniería genética ha avanzado de manera sorprendente. El hombre tiene la capacidad de explorar el espacio, de ir a la luna, de ir a otros planetas. Maravilloso. Lo que no hace la ciencia es que la ciencia no puede crear de la nada. La ciencia manipula creación, pero la creación tiene un origen. Ese origen es Dios. Y así todavía hay gente que no cree. Entonces, ¿qué hacen las ideologías? Miente, que alguna verdad quedará. Nos estamos dejando obnubilar por el mundo, nos estamos dejando manipular la conciencia y estamos pasando de una conciencia veraz a una conciencia vedada. Y entre veraz y vedada hay un abismo. Eso está muy interesante. Me gustó mucho eso que decía de que Dios es un estilo de vida. Volviendo a este tema del dolor y mezclándolo con el estilo de vida, para aquellos que queremos vivir en ese estilo de vida de Dios, ¿cómo sería la forma más adecuada de gestionar los dolores de la vida? Uno tiene que mirar los referentes. No hay situación humana que alguien esté viviendo que no esté descrita en las Sagradas Escrituras.
Si una persona se acerca a la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que está viviendo en su interior, alguien ya lo vivió. Sería interesante acercarse a ese momento de la historia, a esa realidad de un pueblo, a esa realidad de una familia, a esa realidad de una persona y aprender qué hizo esa persona en su relación con Dios. Las Sagradas Escrituras a nosotros nos enseñan que las grandes coyunturas el hombre las supera si Dios es protagonista, si Dios está en el centro, si verdaderamente lo estoy amando sobre todas las cosas. Las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan que el hombre fracasa cuando quiere suplantar a Dios, ponerse al nivel de Dios o querer superar a Dios. Es que Dios existe y ciertamente esa verdad nosotros la tenemos que trabajar todos los días. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Volver a Dios. Y es gratis, es gratis. No necesito un viaje al extranjero, no necesito ir detrás de un chamán, no necesito buscar un adivino, no necesito que me lean cartas, nada de eso, simplemente tener fe. Y hay un punto valioso, Melissa, que ojalá la gente lo entendiera. Miren, desde el mundo científico no hay nada más laico que una tabla periódica. No lo hay. Una tabla periódica es la ciencia por la ciencia, con datos estadísticos, con elementos de la natura y con un código para que todo el mundo maneje sus operaciones químicas. Pero allá hay un elemento que se llama el hierro, y al hierro lo definen con 2 letras, la Fe. Miren lo que nos está diciendo una tabla laica, que es atea totalmente, que es científica, nos está diciendo que la fe es hierro, que el hierro es pura fe. Es decir, a esto hay que ponerle solidez. Entonces, si yo busco a Dios y lo busco con fe y comienzo a leer mi momento confiando en Dios, esto tiene una página nueva por descubrir, esto tiene esperanza, esto tiene vida. Porque lo más maravilloso que el hombre puede descubrir en torno a un dolor o a una pena es que en las buenas y en las malas, en la vida y en la muerte, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, con ambos elementos, con todas estas situaciones, yo puedo glorificar a Dios. Puedo glorificar a Dios. ¿Dónde me estoy perdiendo? Entonces, esto hay que trabajarlo, pero creyendo y no simplemente inventando o quedándome a la deriva a ver qué me llega. Eso me remite a lo que nos compartía ahorita usted, Monseñor, en la homilía sobre la Virgen María, que la Virgen María estuvo en la cruz, estuvo acompañando a su hijo en el dolor, pero ella no se quedó ahí, no se quedó en las espinas, incluso que cuando María Magdalena fue al sepulcro, ella no fue, ¿cierto? Porque ella entendía algo más allá del dolor. ¿Nos puede volver a recordar eso? Claro, es que la gente no puede ponerle a María como el punto final en el Calvario. Ahí comenzó la historia de María. Pero María tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y es lo más valioso. Cuando uno mira toda la historia de María, antes del nacimiento del Hijo, María era una mujer docta, una mujer que miraba a Dios, una mujer que le oraba a Dios. A María el ángel no le tuvo que decir que era la gracia. María lo sabía. El arcángel no se le tuvo que presentar quién soy. María entendía que esa luminosidad tenía un protagonista y era Dios. María sabía que la humanidad puede dialogar con Dios. ¿Cómo puede ser esto, puesto que no conozco varón? María entendía que uno a Dios jamás le dice no. Jamás. Y por eso en la Virgen María, en el Calvario, es una historia completa de fe, de oración, de vida, de obediencia, de fidelidad, de abnegación, de cordura, de sensatez, de humildad, de sacrificio, de esclavitud. Todo puesto al servicio de Dios. Pues bien, ahí en el Calvario no estaba una mujer. Estaba aquella doncella, privilegiada por Dios, escogida por Dios, cuidada por Dios para que estuviera en ese momento.
Es que de Galilea a Jerusalén hay distancia. Y en ese tiempo no se tenían los medios de comunicación como los nuestros. Y la condena de Jesús fue en un día. ¿Qué movió a María para moverse desde Galilea a Jerusalén a estar con su hijo? Eso es estar uno con Dios. Porque cuando uno está con Dios, donde uno está no soy yo el que estoy, es Dios quien me quiere ahí. Y cuando Dios nos ubica en un lugar, en vez de denigrar, yo por qué estoy aquí, qué pereza esto, por qué aquello, en vez de perder el tiempo renegando, me tengo que hacer una pregunta que la fe me la regala. Y la fe me la permite. Y si la fe me la regala, ¿cómo la voy a desaprovechar? Porque Dios me quiere aquí. Hagámosle esa pregunta a María en el Calvario. ¿Por qué Dios la quería en el Calvario? Primero, porque comenzaba una historia de la iglesia. Ahí estaba naciendo la iglesia. Y de sus costados salió sangre y agua. Ahí estaba comenzando una nueva humanidad, un vino nuevo en odre nuevo. Ahí se estaba remendando un manto nuevo con tela nueva. María es la novedad de la primera expresión del amor de Dios a nosotros. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y Juan personifica, por algo el evangelio más teológico y trascendental de todos, Juan personifica la humanidad ávida de Dios, pero con la certeza de la existencia de Dios. Increíble. Bueno, Monseñor, y para terminar, si me permite hacerle una pregunta más personal, si nos puede contar usted algún momento doloroso de su vida que haya vivido y cómo hizo para gestionar ese dolor en Dios, para que nos quede un ejemplo práctico a nosotros. Mire, yo lo dividiría en 3 segmentos. El primero, nosotros vivimos unos dolores continuos y esos dolores continuos se enmarcan en el pecado. Es duro sentir cómo con el pecado maltratamos a Dios. Es como si en mi hombro estuviera un angelito blanco y un angelito negro. A lo caricatura. Cada vez que yo peco, ese ángel negro danza, baila, hace fiesta. Porque yo en mi libertad le doy al mal protagonismo, pudiendo darle a la gracia y al bien la fuerza que se necesita. Ese es un primer dolor. Y ahí tenemos el sacramento de la penitencia y tenemos la oración de un yo pecador. Y siempre esa campanita que toca mi conciencia y me dice, vence este pecado, que te vas a quedar envejeciendo con él. Y no olviden que la conciencia, Gaudium et Spes, número 16, es el sagrario que toda persona tiene en lo profundo de su corazón y lo lleva a discernir entre el bien y el mal. Ahí está el primero. El segundo, la ofensa a un hermano. Ese es otro pecado grave. Y es muy recurrente. Peleamos con el vecino, peleamos con la vecina, peleamos con el que nos da algo, peleamos con el que no nos da, peleamos con el de arriba, peleamos con el de abajo, peleamos con la sangre de mi sangre, peleamos con papá y mamá. Somos como facilitadores de la discordia y por ahí no va la vida. No hay dolor más grande que uno pelear con el hermano y dolor cruel cuando 2 hermanos se han dejado de hablar por años por una insignificancia del pasado. ¿Qué hay que hacer ahí? Dios ya nos dio la fórmula. El pasado no existe. El futuro, por todavía no ser, tampoco existe. Viva el presente. Deje esas rivalidades, deje ese orgullo tonto y pendejo y simplemente ábrase a la reconciliación. Fue capaz de decirnos en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No vamos a ser capaces nosotros de perdonar una palabra maldicha, un engaño, una mentira, una infidelidad, tantas cosas. Por eso ofender al hermano es un gran dolor y de ahí podemos salir con 3 acciones, con la humildad, con la fortaleza y la sabiduría. La única manera de uno salir
de ese nudo del pasado es con humildad, con fortaleza y sabiduría. Y el tercer gran dolor, ahí ya lo acuño a lo personal, cuando uno pierde un ser querido. Cuando he perdido 2 hermanas, he perdido un papá, pero me pongo a pensar en algo muy práctico. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda y dejó morir a su papá. ¿Qué pasó ahí? Entonces tengo la respuesta. Como Jesús sabía cómo era el corazón de José y Jesús tenía todo el conocimiento del reino de Dios, Jesús no quiso ser egoísta con José. Lo dejó descansar porque estaba listo para encontrarse con su Padre Dios. Qué belleza. Entonces, ¿cómo se supera el dolor de la muerte? Hombre, lo que hay allá es mejor que lo que hay aquí. ¿Por qué sufrir? Ay, Monseñor, muchísimas gracias por compartirnos también parte de su vida, de sus experiencias. Estuvimos con Monseñor Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín. Gracias por acompañarnos en estas fiestas patronales. Le pedimos, por favor, Monseñor, su bendición. Melissa, que Dios les acompañe siempre. A ustedes, al programa, a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y a quienes nos siguen por las redes. Que Dios les dé ventura, luz, gozo, alegría, prosperidad y paz y les permita a todos llevar a buen término lo que está en sus corazones. Y les bendigo a través de ti a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.